Tres. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Esperando que estén súper bien el día de hoy. Hoy ya nos corresponde estudiar, como lo habíamos mencionado en la clase anterior, los cuadriláteros en particular y por supuesto área y perímetro de figuras geométricas planas en dos dimensiones. Así que vamos a comenzar. El día de hoy es un poco más teórico, con hartas definiciones, hartas propiedades y después de ahí, como siempre, una sección de ejercicios propuestos. Entonces, comencemos. Como conocimiento previo acá, quise mencionar a nuestro queridísimo teorema de Pitágoras, donde si bien nosotros hicimos una clase hace una semana atrás, teorema de Pitágoras y Euclides, quise recordar a aquellos que no la han visto, la pueden visitar, y por supuesto ahora las recuerdo porque nos va a servir mucho para el tema de determinar área y perímetro de estas figuras. Bueno, recordad que el teorema de Pitágoras establece que es un triángulo rectángulo, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Recordar que nosotros hicimos la demostración y todo. Si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes A y B, cateto 1, cateto 2, y la medida de la hipotenusa es C, entonces se cumple que cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa. Observación importante, también se cumple el teorema recíproco de Pitágoras. Esto lo quise agregar como conocimiento previo, pensando que nos va a servir mucho para nuestra clase del día de hoy. Ya, entonces, después de haber hecho el conocimiento previo, ahora sí vamos a comenzar con los cuadriláteros. ¿Cómo se define? Bueno, se define un cuadrilátero. Esto es un polígono, recordar, y el polígono de 4 lados, de 4 ángulos y de 4 vértices. Según el paralelismo de sus lados, un cuadrilátero se puede clasificar en paralelogramo, trapecio y trapezoide. Entonces, en esto en sí nos vamos a enfocar, vamos a ver sus propiedades, algunas características de ellos, algunos ejemplos, por supuesto, de estos cuadriláteros que están acá. Entonces, el primero son los paralelogramos, donde un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. Entonces, estos de acá son paralelos y estos de acá también son paralelos. ¿Ya? En las propiedades de los paralelogramos, recordar que en todo paralelogramo los lados opuestos son congruentes, o sea, son iguales en todo, ¿ya? Recíprocamente, si un cuadrilátero tiene sus lados opuestos congruentes, entonces podemos decir que es un paralelogramo. También importante mencionar que en todo paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes. Y por último, en todo paralelogramo los ángulos consecutivos son suplementarios. Y acá, un poquito en hincapié, tener cuidado. No sé si algunos se recordarán, significa suplementarios versus los complementarios. Entonces, aquí vamos a poner ángulos complementarios. Complementarios. Versus los ángulos suplementarios, que es el que estamos señalando acá. Suplementarios. Recordar aquí un truquito le voy a enseñar para que nunca más se lo olvide. Cuando hablamos de complementarios, es una letra C, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a hacer ahí. Y obtenemos
que cuando hablamos de complementarios los ángulos van a sumar 90 grados, los ángulos consecutivos, recuerda. Y en el caso de los suplementarios, como es una S, nosotros vamos a hacer así, donde los ángulos suplementarios son aquellos que los ángulos consecutivos suman 180 grados. ¿Ya? Eso era, si usted no lo sabía, lo quise recordar, lo quise dar énfasis, podríamos hacer aquí incluso un ejemplo. Este era como el clásico ejemplo para los complementarios, donde había acá un cierto ángulo, por ejemplo, de 30 grados, y nos preguntaba cuál es ese ángulo que está acá, y nosotros de manera inmediata, sabiendo que es sumado 90 grados, podríamos decir que eso es de 60 grados, ¿ya? Y en el caso de los suplementarios, el clásico ejemplo era que nosotros teníamos acá, una figura por acá, por ejemplo, donde este supongamos que vale 130. Entonces, ¿cuánto sería para completar eso de acá? Sería simplemente 50 grados, formando así los 180, esto de acá, 150 por si acaso. Ya, entonces, para que no se le olvide, en todo paralelogramo los ángulos consecutivos van a ser suplementarios, o sea, que van a sumar 180 grados. Bueno, ahora a continuación vamos a ver por qué es así. Espero que haya entendido, como siempre, cualquier cosa me va contando. En la clasificación de los paralelogramos, acá yo lo saqué de un libro muy bueno de Santillana, que lo considero ahí, que se ve trigonometría, se ve geometría, incluso previa para el cálculo 1 o precálculo. Aparece, por supuesto, el cuadrado, el primer paralelogramo más conocido por muchos, donde tiene 4 lados y 4 ángulos congruentes. Alfa va a ser igual a beta, va a ser igual a gamma, va a ser igual a delta, donde cada uno de ellos va a ser de 90 grados, como se ve acá. Como se ve acá. También dice que todos sus ángulos son rectos, ¿sí? Y con estos dos son congruentes, pero también ese también es congruente con ese, o sea, todos son congruentes entre sí. Por eso aquí dice que el segmento AB es congruente con el BC, congruente con el segmento CD y por supuesto con el segmento CDA. Perdón. Entonces, después de esto, seguimos la clasificación de los paralelogramos donde aparece el rectángulo, donde los lados opuestos congruentes y sus 4 ángulos congruentes. Todos sus ángulos también son rectos, o sea, alfa va a ser igual a beta, va a ser igual a gamma, igual a delta, y donde son todos igual a 90 grados. Y en este caso acá cambia que el segmento DA va a ser congruente con el segmento CP, y en el caso del otro tenemos que el segmento AB va a ser congruente con el segmento DC. Entonces ahí tenemos eso que está acá. Pero también aparece en tercera instancia el rombo, donde tiene 4 lados congruentes y los ángulos opuestos son también congruentes. Recordar que el rombo, si bien ahí esa figura está ahí, como que se gira, se rota un poco, en otras palabras es nuestro cuadrado que está girado, porque todos estos lados son iguales, son congruentes. Aquí hay muchas veces que se tiende a confundir, que hay mucha gente que piensa que es el clásico volantín, pero el volantín lo que tiene es que no necesariamente son todo igual, o sea, porque tiene más que así, o la cometa, incluso algunos dicen. No, en este caso, si yo lo considero como volantín, el rombo es aquel que tiene todos sus lados iguales, ya congruente. Si yo considero el volantín clásico que nosotros conocemos, eso se llama deltoide. Ya, entonces cuidado con eso, cuidado con esa observación, porque se puede ahí uno confundir. Bueno, aquí en este caso
el alfa va a ser igual con el gamma y el beta con el delta, ¿cierto? Y ahí, como dije, todos sus lados son congruentes. Y finalmente aparece el romboide, que en otras palabras, lo que está escondido ahí es nuestro rectángulo, porque si nosotros esto lo ingresamos acá, claramente se ve que está nuestro rectángulo ahí, donde los lados opuestos van a ser congruentes y los ángulos opuestos también son congruentes. O sea, en este caso el segmento AB va a ser congruente con el segmento CD y también el segmento DA va a ser congruente con el segmento BC, donde alfa va a ser igual a gamma y beta va a ser igual a delta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en realidad la clasificación de los paralelogramos. Muy importante porque uno tiene que ir conociéndolo. Porque los polígonos son muchos. Nosotros aquí estamos estudiando en particular los cuadriláteros, el polígono. En sí, 4 lados, 4 vértices, etcétera. ¿Ya? Entonces eso hay que tener 4 ángulos, por supuesto. Entonces eso es lo que hay que tener en énfasis y saber bien. Por eso que seguimos con poquito de conocimiento que aparece en las diagonales de un paralelogramo. Dice, en todo paralelogramo, las diagonales se dividen. O sea, entre paréntesis, se intersectan en su punto medio. En todo paralelogramo, o sea, los nombrado anteriormente, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. En el caso de un cuadrilátero, las diagonales son congruentes y son perpendiculares. En el caso de un rectángulo, las diagonales son congruentes, pero no son perpendiculares. En el caso de un rombo, las diagonales son perpendiculares, pero no son congruentes, porque ahí claramente tenemos que aparece diagonal mayor y diagonal menor, que más adelante lo vamos a ver. Y en el caso del romboide, las diagonales no tienen la misma medida y no van a ser perpendiculares. Acá estamos hablando de las diagonales en sí de un paralelogramo, que son estos 4 que nosotros hemos estado indagando y esos son los que se preguntan en la PAES. Se preguntaba también en la PDT, en la PSU también, pero esto lo he estado estudiando, ensayando con los chiquillos de cuarto del año pasado, antes pasado, ya está bastante fresquito y geometría es muy interesante cuando uno sabe bien los conceptos, los teoremas, las características, la definición y va jugando con ellos. ¿Ya? Entonces después aparece, como número 2, aparecen los trapecios. Vimos recién los paralelogramos, ahora los trapecios. Los trapecios, bueno, un trapecio es un cuadrilátero que tiene solamente 2 lados paralelos entre sí. O sea, van a ser estos que están acá. Esos van a ser los lados que son paralelos. Veamos entonces su clasificación. Existen 3 tipos de trapecios: el escaleno, el isósceles y el rectangular o de rectángulo, también se le dice. En el caso de los que más se preguntan en modo PAES es el isósceles y el rectangular o el de rectángulo. Pero de todas maneras igual es bueno saber el escaleno. Bueno, el trapecio escaleno dice que sus 4 lados son de medidas diferentes. O sea que alfa va a ser distinto de beta, va a ser distinto de gamma y va a ser distinto de delta. Es importante recordar que si uno se va a la familia de los triángulos, existía el triángulo escaleno que tenía todos sus lados distintos, diferentes, con sus medidas, por supuesto. También el isósceles tenía 2 lados iguales y uno distinto, y en el caso, el equilátero era el otro que tenía todos sus lados iguales. El del rectángulo, bueno, era aquel triángulo que tenía un ángulo recto. Si se fija en sí, tiene mucha relación con los trapecios, porque si yo hago un triángulo, por ejemplo, así, vamos a hacer un escaleno, así nomás, ¿ya? Y nosotros, como se dice de manera matemática, cortamos o truncamos, ¿ya? La parte de arriba,
nosotros nos quedaría esto que está acá. Algo así y algo así, por ejemplo. Ya, o algo así podría ser. Pero nosotros sabemos que eso es un trapecio. Y en este caso, como tenía, va a ser un trapecio escaleno que tiene todos sus lados distintos. O sea, podríamos decir que este A, este B, este C y este D, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es la representación. Entonces, si nosotros tenemos en mente un triángulo isósceles, que tenemos dos lados que son congruentes, son iguales, y uno va a ser distinto, entonces nosotros cortamos la parte de arriba, truncamos y nos damos cuenta que es un trapecio isósceles. Aquí si leemos dice lados no paralelos congruentes, ya ambos ángulos basales congruentes entre sí. Y aquí claramente se da cuenta lo mismo que nosotros mencionamos. Claramente este va a ser congruente con ese de acá, donde alfa va a ser congruente con beta y delta va a ser congruente con gamma con delta. ¿Sí? Y por supuesto el último, que es el rectangular. Un lado no paralelo no es perpendicular a la base. O sea, en este caso de acá, nuevamente tenemos que esos son paralelos, ¿ya? Y acá tenemos el de acá. Si se fija, esos no son iguales, son distintos. Entonces, por ejemplo, si nosotros siguiéramos esto extendiéndolo, ahí nosotros nos tomamos con un triángulo rectángulo o rectangular. Entonces, ¿ves? Nosotros le cortamos y nos resulta eso que está acá. ¿Ve? Sí, en realidad usted a lo mejor esto lo conoce, lo sabe, pero no se ha dado tanta profundidad en sí. Sigamos. Propiedades de un trapecio. Y aquí agregué las dos más importantes, que a veces en la PAES, en la ex PSU también se consultaba contenido, se preguntaba como materia de definición, entonces para asegurar en caso de... Dice dos ángulos consecutivos de un trapecio no determinados por la misma base van a ser suplementarios. O sea, se van a sumar 180 grados. En la figura en este caso se tiene que alfa más delta va a ser igual a 180 y en este caso el beta más gamma va a ser igual también a 180 y se cumple lo que estábamos diciendo acá. Y esta, la verdad, yo la destaqué a los chiquillos de cuarto medio del año pasado, antes pasado, y el 2020 también, sí, que en todo trapecio isósceles las diagonales son congruentes, ¿ya? Eso es muy importante porque ha salido en ensayos, ha salido en el mismo DENRE, eso de acá, y hay gente que no sabe estas propiedades, y en particular el trapecio isósceles es el que más se pregunta. ¿Ya? Después de haber visto las propiedades de un trapecio en sí, cambiamos al tercer, que es de la familia de los cuadriláteros, que son los trapezoides. Un trapezoide es un cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo. Los paralelogramas tenían estos paralelos, paralelo acá, ¿cierto? En el caso de los trapecios, acá, y los trapezoides no hay nadie paralelo. Entonces aquí podemos ver en este ejemplo la figura ABCD y la figura EFGH, que son trapezoides porque no hay nada acá paralelo. O sea, si nosotros si quieramos algún momento se van a intersectar, acá también, acá podríamos hacer el eje de simetría tal vez, pero no en ningún momento hay paralelismo. Entonces eso es los trapezoides. En sí no preguntan en modo PAES los trapezoides, pero simplemente es bueno saberlo también, ya que forma parte de la familia de los cuadriláteros. Entonces después de acá aparecen los ejes de simetría, como si se dio cuenta me estaba empezando a adelantar. Dice, los cuadriláteros pueden ser clasificados según el número de ejes de simetría que tengan. Estos ejes de simetría pueden coincidir con las diagonales, ojo con eso, o bien con rectas que unen los puntos medios a los lados que no son paralelos, llamadas paralelas medias.
Entonces acá yo le hice como resumen todos los cuadriláteros que hemos estado estudiando, ¿ya? Y con su respectivo número de ejes de simetría y si tiene características, coinciden con la diagonal, no coinciden, etc. Entonces, en la número 1, bueno, aparece el cuadrado donde tiene sus 4 ejes de simetría, ¿sí? Ahí simplemente hay 1, 2, 3, 4, ¿sí? Donde 2 ejes coinciden con las diagonales, 2 ejes corresponden a las rectas trazadas por los puntos medios de los lados que son paralelos. En el caso del rectángulo, solamente son 2 ejes de simetría y las características de esos ejes son perpendiculares entre sí, corresponden a rectas trazadas de los puntos medios de los lados que son paralelos. En el caso del rombo también son 2 ejes de simetría donde coinciden con las diagonales. Son perpendiculares también entre sí. El romboide es aquel que no tiene ningún eje de simetría. Ojo con eso. Hay gente que piensa que sí. Aparece también el trapecio escaleno, que también tiene 0 eje de simetría, al igual que el rectangular. Y en el caso del isósceles tiene 1 solamente, el trapecio isósceles, donde corresponde a esa recta trazada por los puntos medios de los lados que van a ser ahí paralelos. Y en el caso de los trapezoides, bueno, puede haber ocasiones que hayan 0 número de eje de simetría o también 1. Y el 1 podría ser, pensándolo bien, el ejemplo que hace un rato dije, por ejemplo, esta figura de acá, podríamos decir, sí, podríamos decir que esos son ejes de, tiene ahí el primer eje de simetría, porque sería mi tipo allá y mi tipo acá idéntico, igual, en caso acá no, porque aquí nunca va a ser eso igual, imposible. Ya, así que ahí podríamos destacar eso de acá. Si bien yo he hablado también de triángulos, que si bien esa es otra familia, nosotros en sí nos hemos enfocado a los cuadriláteros, nos va a servir porque los triángulos tienen relación también con las áreas y perímetros en figuras 2D o en figuras geométricas planas o achuradas en sí, cuando nos pidan determinar el área y perímetro de ellas. Entonces, yo también quise agregar que no es de la familia de cuadriláteros, que el triángulo equilátero va a ser aquel que el número de ejes de simetría que tiene son 3. Va a ser una en medio, una para acá y la otra para allá. En el caso del triángulo isósceles va a tener también un eje de simetría, ahí como el trapecio isósceles, y en el caso del escaleno no va a tener ningún eje de simetría. Si te quiere eso lo puede anotar, lo puede agregar ahí en su apunte. Siempre como consejo, tenga ahí todas las cosas en mano, ahí como especie de formulario, algunas cositas importantes, alguna observación, especialmente en geometría que sigue siendo el eje temático que hay muchos vacíos en la enseñanza media y por supuesto la que siempre complica mucho en la PAES. ¿Ya? Entonces después de ahí aparece área y perímetro de figuras geométricas 2D o plana. El área, bueno, de un polígono cualquiera o cualesquiera corresponde a la medida de la superficie que éste ocupa. Para medir el área se utiliza como referencias cuadrados de medida una unidad de lado, llamados unidades cuadradas, centímetro cuadrado, metro cuadrado, etc. Y en el caso del el perímetro de un polígono cualquiera es la longitud de su contorno. ¿Ya? Para calcularlo, simplemente nosotros hacemos la suma de cada uno de sus lados y obtenemos lo que nos solicita. En la siguiente tabla se van a presentar el área y perímetro de las figuras geométricas planas o en 2D más importantes acá. En sí, trate de asegurar las más importantes, las que más se preguntan o se solicitan. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar a la primera, donde la primera en este caso es el cuadrado. Cuadrado, ya sabemos que tiene todos sus lados iguales, todos sus lados congruentes, donde el área de un cuadrado es lado por lado, o sea, a al cuadrado,
y el perímetro sería, el contorno sea 4 veces el lado A. Si yo quiero la diagonal, recuerda acá que la diagonal, que la vamos a representar con la letra D, dice que es A raíz de 2. ¿Y eso por qué? Simplemente, muy breve, por nuestro querido y conocido ahí, el viejo Pitts, por teorema de Pitágoras, se obtiene que cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa. O sea, en este caso, la diagonal al cuadrado. Sumamos esto y me quedaría 2 veces a cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. Determino la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 2 simplemente queda E y la raíz cuadrada de A cuadrado es A. Por lo tanto, me quedaría A por raíz de 2 es igual a la diagonal, donde ahí queda esto demostrado, que de ahí sale la fórmula respectiva del cuadrado. Ya, entonces estas tres es importante que usted las sepa, que la anote, y ahí se la aprenda, para que después no tengamos tantos problemas en la hora, a la hora de hacer ejercicios o en los ensayos que usted realice. Después aparece nuestro querido rectángulo, otra figura también clásica de clásica, donde aquí también podríamos decir que esa es la diagonal, o si usted quiere cambiamos para acá, exactamente lo mismo, donde el área de este rectángulo es la base por la altura, o sea, B por A o A por B. El perímetro se define como 2 veces A más 2 veces B, o en algunos libros aparece esto factorizado así, 2 paréntesis A más B, estoy de acuerdo. Y finalmente la diagonal de este rectángulo es cateto al cuadrado, nuevamente aparece el teorema de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado igual a diagonal al cuadrado, determinamos la raíz cuadrada y me quedaría que la diagonal es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. De igual manera, similar a esa que está acá. Después de ahí aparece la número 3, nuestro rombo, que acá podríamos completar un poquito más. La D mayúscula va a ser la diagonal mayor y la D minúscula va a ser la diagonal menor, ¿cierto? Donde recuerda que el rombo dijimos que tenía todos sus lados iguales, ¿ya? Si lo considero como ejemplo el volantín, pero pensando que todos sus lados son iguales, no el volantín el otro, porque si no me meto a la parte del deltoide, que eso tiene solamente estos dos iguales y los otros, estos dos van a ser diferentes a los de ahí, pero van a ser iguales ellos entre sí. Entonces acá si se fija forman ángulos de 90 grados, donde el área de este rombo va a ser la diagonal mayor por la diagonal menor dividido en 2. Y también podríamos decir que el perímetro en este caso sería 4 veces el A, muy igual a nuestro cuadrado. Recuerden que está como rotado, girado en sí. Y en el caso del romboide, si bien lo había dicho anteriormente, si este ejemplo lo tiramos para acá, nos recuerda mucho a un rectángulo, ¿ya? Y en este caso, el rectángulo se define por la base, en este caso, perdón, el área de ese romboide se define como la base por la altura, y en el caso del perímetro, bueno, este es B, este es B, este es A, sería 2 veces A más 2 veces B, de igual manera como del rectángulo. Entonces, eso era principalmente los 4 primeros. Pero después no podíamos dejar atrás, como mencioné, los triángulos. Si bien es de otra familia de los polígonos, ya en particular estuvimos hablando de los cuadriláteros, aparece la fórmula de área y perímetro. En particular, de un triángulo cualquiera o cualesquiera, aparece el área, ahí claramente es un triángulo escaleno, donde tiene base por la altura dividido en 2. Ya recuerden que en la demostración
es si yo tengo mi cuadrado anteriormente y lo divido, ahí en este caso lo corto ahí en 2, ¿cierto? Base por altura dividido en 2, base por altura dividido en 2, al sumar me va a formar ese cuadrado. Y entonces, por eso la fórmula aparece ahí, esa que tenemos acá. Y el perímetro, bueno, en este caso, como es un triángulo cualquiera, sería A más B más C. Y en el caso del triángulo equilátero aparecen estas tres fórmulas que a cada uno podría a lo mejor indagar y eh, tener esa curiosidad de dónde sale. La verdad es que el triángulo equilátero es un triángulo aquel que es un poco más interesante, ya que aparecen estas fórmulas con a raíz de 3 sobre 2, a cuadrado raíz de 3 sobre 4, y bueno, el caso del perímetro es el más visible porque como tiene todos sus lados iguales, va a ser simplemente la suma de a más a más. Entonces, a ver, ¿cómo sale esto? Bueno, nosotros tenemos que ahí cortar, donde eso va a ser nuestra altura, donde todo esto es A, ¿cierto? Entonces, acá podríamos decir nosotros que en la mitad, y si en la mitad sería a medios y a medios. Entonces, nosotros nuevamente vamos ahí por teorema de Pitágoras para determinar la altura, ¿cierto? Entonces, por teorema de Pitágoras, nosotros podríamos decir que cateto al cuadrado, o sea, h al cuadrado, más a medios al cuadrado, todo eso va a ser igual a, en este caso, el a al cuadrado. Entonces acá, si nosotros resolvemos, h cuadrado más a cuadrado dividido en 4 es igual a cuadrado. Despejamos, en este caso voy a restar a ambos lados menos a cuadrado dividido en 4. Entonces esto me quedaría que h cuadrado es igual a cuadrado menos a cuadrado dividido en 4. Podemos determinar el mínimo como múltiplo acá, que es 4. Y me quedaría eh, el 1 en el 4, ¿cuántas veces cabe o contiene? 4 veces, y 4 por a cuadrado, 4a cuadrado, menos 1a cuadrado, o sea, 3 veces a cuadrado. Determinamos la raíz cuadrada de ambos y obtenemos que en la altura la raíz de 3 queda igual, como raíz de 3, la raíz de a cuadrado va a quedar a, y en el caso de la raíz de 4 sería 2. Por lo tanto, queda esto demostrado que, por teorema de Pitágoras, la altura de un triángulo equilátero es a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces ahora hay que demostrar, nos falta por demostrar que el área de ese triángulo equilátero es esto que está acá. Entonces nosotros sabemos que el área de un triángulo es la base por la altura dividiendo, o sea, la base, que en este caso es A, por la altura que sería A raíz de 3 sobre 2, y todo eso va a ser dividido en 2. Entonces, al multiplicar eso de acá me quedaría A cuadrado raíz de 3 dividido en 2, y todo eso está dividido o sobre 2. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Podemos usar el tema del casi con la regla de la oreja, o dividir eso y lo vamos a invertir, y nos va a resultar a cuadrado raíz por raíz cuadrada de 3 sobre 2 por 2, que es 4. Por lo tanto, queda esto demostrado que nuestro caso de acá tenemos las fórmulas respectivamente acá sin ningún problema, ¿ya? Y bueno, el perímetro le habíamos dicho al principio que era 3 veces A, pensando que tiene sus 3 lados iguales. Así que ahí tenemos eso de acá, chiquillos, gente del YouTube. Ojalá que haya resolvido alguna duda, consulta, y me avisa en caso de, ¿ya?
¿Cómo vamos? Espero que bien, recordando ahí varias cosas, varias anécdotas, varios temas, etcétera. ¿Ya? Vamos, vamos. Siguiente, número 7. Sí, esto la verdad es que estas figuras a veces geométricas se ven cuando uno está como en séptimo o octavo. Sí se ha ido olvidando, pero sí hay que recordarla porque nos preguntan en la PAES. Aparece nuevamente el trapecio isósceles, donde dijimos que aquí va a haber la base mayor o la base menor, donde la vamos a definir con B mayúscula y la otra B minúscula, donde va a estar en la altura también. Esto lo vamos a llamar, estos lados como van a ser iguales, pensando que isósceles, vamos a definirlo como A y A, y simplemente tenemos eso que está acá. Y el área de eso es la base mayor más la base menor dividido en 2 por la altura. Así nosotros determinamos el área de un trapecio isósceles. Recuerden que este es el que más se solicita, así que para quien lo tenga presente. Y el perímetro en este caso, como tengo dos lados iguales, va a ser 2 veces A más la base menor más la base mayor. ¿Ya? Y con todo la suma. Y el trapecio rectangular, fíjese que es la misma fórmula, base mayor más base menor, dividido en 2 por la altura, y en el caso del perímetro eh, sería la suma de A más B más C más B mayúscula, siendo B mayúscula la base mayor y la base menor la B minúscula. ¿Ya? Entonces, después de eso, los trapezoides, si bien no se pregunta tanto en énfasis, no existe alguna expresión para calcular su área de manera directa. Ya no existe, no hay alguna fórmula en sí. Para calcular, en el caso que usted lo necesite, el área de ese trapezoide, simplemente uno puede hacer una descomposición de las figuras más simple y luego se determina el área de cada una de ellas. Y en el caso, por supuesto, del perímetro, sería sumar A más B más C más B. Ya piense en el ejercicio que hicimos anteriormente. A ver, estoy retrocediendo acá. Ejemplo acá, si nosotros nos dijera determina el área, bueno, aquí podríamos formar un triángulo, podríamos formar otro triángulo acá, podríamos sacar el área 1, área 2 y área 3 y después lo sumamos. Por ejemplo, podría ser esto. A lo mejor podríamos agregar otra más ahí. No lo sé, pero esa sería como la forma de calcular. Acá, por ejemplo, podríamos hacer este de acá, el que dijimos que ahí está el ejemplo de uno que tenga eje simetría, o podríamos hacer ahí, etcétera. Entonces, podríamos determinar el área de cada una de ellas y finalmente las sumamos. ¿Ya? En caso del perímetro no, porque se hace más fácil, porque simplemente hay que sumar. Y finalmente aparece la circunferencia versus el círculo, que hay mucha gente que piensa que es lo mismo y no es lo mismo, ¿ya? A veces tienen esa inquietud, esa duda desde la básica, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre círculo versus circunferencia? Que la circunferencia en sí es el contorno o el perímetro de un círculo. Y el círculo es aquel que se refiere a su área. Ya, entonces por eso la circunferencia es aquel que me determina el perímetro y el círculo el área. ¿Cae uno a veces en la tentación? Sí, pero hay que tener ojo con eso. Bueno, aquí leamos lo que dice es una curva cerrada y plana formada por infinitos puntos que equidistan a otro llamado centro, ¿sí? Porque cuando a usted algún momento se creó, aquí está el centro, siempre es así, donde habían infinitos puntos, infinitos, y ahora que recuerdo infinitos puntos, hace unos días atrás, cuando realizamos la maratón de ejercicio de homotesia, vectores y transformaciones isométricas, había una pregunta que había salido en la PAES del año pasado, en noviembre.
Entonces, ahí está la respuesta, porque tiene infinitos puntos. Y acá, al tener infinitos puntos, nosotros podríamos, mencionamos acá el tema del radio, pero ese también puede ser radio. Y ese, y ese, y ese, y ese, y ese, y ese. Infinitos puntos que van a equidistar de otro llamado ahí en el centro. ¿Ya? Entonces ahí el perímetro en este caso es 2pi por r, donde el r va a ser el radio, y el pi no es el 3,14, esa es una aproximación solamente. 3,14 y los infinitos números que tiene. Olvídense eso, que en algún momento en la básica le dijeron, 3,14 se reemplaza. No, 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 no. Nosotros, cuando ya estamos más grandes, ya estamos más grandes en sí, nosotros lo dejamos expresado solamente. ¿Ya? Como ya, por ejemplo, el radio vale 3, 2 por 3, 6 pi. Listo. Centímetro, en este caso, o metro. Ya, entonces cuidado con eso, no quítense eso de que el pi entre es como 14, que es una aproximación, pero el pi también podemos relacionarlos más adelante también con los radianes, ya, si nosotros ahí después vemos cuando nos toque la sección de trigonometría, entonces también hay que tener cuidado porque ese pi es de radianes, que ahí ya no es 3,14, sino que es 180 grados, 360, 90 pi medios, etc. ¿Ya? Pero por ahora este pi es la aproximación de 3,14, pero queda expresado solamente. Y en el caso del círculo, bueno, es una superficie o es la área plana limitada por una circunferencia. Ahí está pi por r al cuadrado. Recordar también que el diámetro, esa d no es de diagonal, sino que de diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? Porque si yo tenía acá, lo tengo aquí dibujado, aquí tengo un radio, entonces también va a ser radio, como dijimos, entonces va a ser 2 veces el radio, o sea, corresponde al diámetro, ¿ya? Eso es simplemente las figuras más clásicas que nosotros podemos encontrarnos en modo país. Pero casi siempre en los ejercicios de área y perímetro nos consultan de figuras achuradas, de figuras sombreadas o también figuras pintadas, ¿ya? Entonces dice, la figura sombreada es una figura geométrica no convencional, es decir, que las regiones cuyas forma no es geométricamente tradicional, como lo que estuvimos viendo, los triángulos, los cuadriláteros, los círculos o polígonos en general. Recuerden que los polígonos pueden ser, si tiene 5 lados, un pentágono, 6 lados, un hexágono y así sucesivamente. Vuelvo a repetir, yo aquí consideré lo que se preguntan, lo más clásico y todo. Para calcular la área sombreada se puede realizar estas 3 formas resolviendo un ejercicio o un problema planteo. Por adición de figuras conocidas, es decir, la descomposición de la figura dadas las figuras conocidas, y hay gente que hace por parte, la desarma, etcétera, cosa que para mí es muy válido también. Después, por transformación de la figura en otra figura conocida, hay gente que desarma y une y arma una figura que ya, sin, ese es un rectángulo, entonces podríamos hacer eso también. Y la otra sería por la resta o sustracción de figuras conocidas. Esa es la más utilizada y es la que al menos yo utilizo y yo enseñé en los años anteriores a los chiquillos ahí del liceo. Entonces, eso es con respecto al área de figuras sombreadas. Pero también está el perímetro de ellas, de esas figuras sombreadas, donde lo que hay que hacer es identificar la forma de las líneas que componen el contorno de ella y luego calcular las longitudes o el perímetro de cada una de las líneas y así poder sumarlas sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, después de haber hecho esto, después de haber hecho una buena explicación y todo, podemos decir que estamos listos para resolver ejercicios, estos 10 ejercicios de ensayos del PRUCB, del CP, del Pedro Valdivia y por supuesto del DEC. ¿Ya? Así que vamos a ponerle bueno, vamos a tratar de todo lo que le mencioné, le recordé las propiedades en sí podamos resolver sin ningún problema estos ejercicios. Ya, entonces vamos con el número 1 que dice lo siguiente. En la figura
si el trapecio ABCD se tiene que el segmento AD es igual al segmento CB y dice que es igual a 4 centímetros, o sea, podríamos decir que son congruentes, ¿ya? Y ambos son 4, podríamos decir que es un trapecio isósceles en otras palabras. Y dice que además DE vale 5 centímetros y además el segmento AB vale 11, sí, el mismísimo, sí. Entonces dice, ¿cuál es el área del trapecio en centímetro cuadrado? Hay que determinar cuál es esa área. A ver, ¿qué es lo que usted en primera instancia podría hacer? Nosotros podríamos decir que este de acá también vale 5, ¿cierto? Entonces podríamos decir que este pedacito de acá vale 5, ¿ya? Y podríamos completar sin ningún problema, ya que estos van a ser iguales. 5 para llegar a 11 serían 6, ¿cierto? Entonces acá tendría que ser 3 y acá debería ser 3. 3 más 5 son 8 y 8 más 3 son 11 y me cumple con mi hipótesis del problema. Hasta ahí no hay ningún problema. Voy a anotar aquí en un ladito el área de un trapecio, en este caso del trapecio isósceles, que sería igual a la base mayor más la base menor dividida en 2 por la altura, en este caso la h. Puede ser la base menor más la base mayor dividida en 2, no hay ningún problema con eso. Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Tenemos la base mayor que es 11, la base menor que es 5, dividido en 2, ¿sí? Y la altura es la que falta. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ahí está mi altura, o acá, cualquiera de los dos, podría aplicar sin ningún problema el teorema de Pitágoras. Pero no se le vaya a ocurrir y caer en la tentación de decir, 3, 4, entonces la altura es 5. No. El teorema pitagórico es cateto igual a la hipotenusa, al cuadrado, por supuesto. Entonces acá, cateto acá, y la hipotenusa está haciendo 4. Entonces, no podemos decir eso. Entonces aquí vamos a tener que calcularlo por teorema de Pitágoras, que siempre nos viene a ayudar, sería h al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. Por eso era importante tener como conocimiento previo el teorema de Pitágoras. Entonces esto me quedaría h cuadrado más 9 es igual a 16. H cuadrado, restamos ambos lados menos 9 y me quedaría igual a 7. Determino la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 7 es raíz cuadrada de 7, porque es una raíz inexacta y tampoco se puede descomponer. Entonces ya tengo todo lo que me solicitan, no tengo ningún problema y podríamos ya determinar mi respuesta correcta. Entonces el área, habíamos dicho, de ese trapecio va a ser igual a... Sí, yo siempre hago como la figurita para acordarte ya de ese trapecio, es igual a, sería base mayor 11 más 5 dividido en 2 por la altura que es raíz de 7. Esto sumando me quedaría 16 dividido en 2, que eso es 8 por raíz de 7. Por lo tanto, ya podría decir sin ningún problema que mi alternativa correcta es la letra D. Y ahí está mi ejercicio. Con la hipótesis nos dimos cuenta que era un trapecio isósceles, fuimos completando, fuimos determinando, aplicamos el teorema de Pitágoras. Si en alguna ocasión aparece un trío pitagórico, lo podemos utilizar. Recuerden que los tríos pitagóricos siempre nos van a ayudar para economizar tiempo. Y después de ahí obtuvimos, reemplazamos y estamos listos. ¿Ya? Así que ahí está el ejercicio de la número 1 sin ningún problema. Vamos ahora, chiquillo y gente pulenta del YouTube, con la número 2, sacada del CPECH. ¿Qué dice? En la figura cuyo perímetro mide 162 centímetros, se tienen 10 cuadrados congruentes, iguales. ¿Cuánto mide el perímetro de la figura achurada? Entonces nosotros tenemos 10 cuadrados que son congruentes. Entonces podríamos definirlo de lado A.
¿cierto? Entonces, ese es A, ese es A, etcétera, ¿cierto? Pues agreguémoslo nomás, no hay ningún problema para que se entienda mejor. El ejercicio, me recuerdo yo que algunos chicos lo habían visto y no se le había ocurrido al principio, pero después le dije, trata de hacer eso y lo vio más fácil y le dio de manera inmediata. Dice que el perímetro de esa figura es 162, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O sea, tengo que 18A va a ser igual a 162. Divido todo eso en 18 y el A me va a ser igual a 9. 9 por 8 son 72, 7, 9 por 1, 9 más 7 son 16. Por lo tanto, cada ladito mide 9, en este caso 9 centímetros. Nos pregunta por el área achurada, el área de acá, el área que está pintada, el área que está sombreada. Y acá nosotros tenemos otro color, tenemos 1, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Entonces podríamos decir 1, 2, y acá tenemos 3. Por lo tanto, acá tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, el perímetro de la figura achurada va a ser igual a 9 por 10, resultando eso un total de 90 centímetros. Donde busco mi alternativa correcta y mi alternativa correcta la letra B. Ya recuerden que me preguntan acá el perímetro de la figura achurada, de la figura pintada, sombreada también se le dice. ¿Ya? Entonces era simplemente ir jugando con la figura, el uso de colores, ve que es importante, y respondía a lo que me solicitaba. Ejercicio número 2, listo. Vamos con la número 3. Apísala Santo Tomás. Supongamos que el lado del cuadrado mide 10 centímetros. O sea, ya sabemos que eso vale 10, eso vale 10, 10 y 10. Entonces el área sombreada en centímetros cuadrados de la figura, el área, ya esos pedacitos que están acá. Entonces, ¿qué es lo que usted podría hacer de manera inmediata? Podría determinar el área del cuadrado, que va a ser 10 por 10, o sea, 10 al cuadrado, que eso es 100, ¿cierto? Centímetro cuadrado. Y podría determinar sin ningún problema el área, pero del círculo, ¿cierto? Y aquí ojo, porque si este vale 10, abajo, este también vale 10, ¿cierto? Pero eso no es el radio, sino que sería el diámetro. Entonces, podríamos decir que el radio va a ser igual a 5, porque 5 más 5 son 10, y ahí de forma, en otras palabras, el lado del cuadrado es igual al diámetro. Entonces, yo como quiero el radio, sería simplemente pi por r al cuadrado. O sea, pi por 5 al cuadrado. Y eso da un total de 25 pi, por supuesto que en unidad centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, como yo no quiero el área de ellos, quiero el área sombreada, o sea, estos que están acá, este que está pintadito acá, que son esas figuras no convencionales, que son figuras que no podemos determinar así tan fácil, ¿no? Ahí podemos hacer el tema de la resta que le decía yo la otra vez, hace unos minutos atrás, como sugerencia. ¿Y qué tendría que restar? El área del cuadrado. Vamos a poner entonces, por lo tanto, el área sombreada sería el área del cuadrado menos el área de ese círculo, y ahí obtengo 100 menos 25 pi, ambos en unidad centímetro al cuadrado. Por lo tanto, busco mi alternativa correcta, y mi alternativa correcta es la letra A. Si me lo han dicho el perímetro, entonces ahí tendría que haber hecho otra cosa y
algo sí similar, ¿ya? Pero ahí voy a tener que calcular esto de acá. Pedacito de acá debería haber calculado, ¿ya? Porque ahí sería el contorno, y yo tendría 10, 10, 10, 10, pero me faltaría la otra parte. ¿Ya? Pero ahí está nuestra pregunta que nos preguntaba el área sombreada de esa figura. ¿Sí? Ahí tenemos el ejercicio en la número 3 que auspició la Santo Tomás. Tú puedes. Sigamos. Número 4. Dice CAPQRS, ya, un rectángulo de largo 5 centímetros. Entonces acá tenemos 5 centímetros. Ya, y el ancho de 3 centímetros, o sea que acá también son 3 centímetros. Vamos a ponerlo sin unidad de medida para no confundir. Bueno, este de acá sería 3 y este de acá sería 5. Entonces, si se fija, hay una medida, entonces yo podría completar acá. Si tengo 1, de acá a acá sería 4. De aquí 1, acá sería 2. Tengo 1, acá sería 4. Y tengo 1, acá sería 2. ¿Cierto? Entonces tenemos eso de acá. Dice, ¿cuál es el área sombreada de ese cuadrilátero A, B, C, D? Entonces, la primera vez que yo hice este ejercicio, a mí se me ocurrió primero determinar el área de ese rectángulo PQRS, ya que es la base por la altura, que nos quedaría 5 por 3, que da un total de 15. Y después le resto el área de estos triangulitos de acá y obtengo lo que me solicitan sin ningún problema. Debo decir que hay gente que realizó por teorema de Pitágoras eso, y sacó esta de acá, ¿cierto? Que esa fue la otra opción que se vio mucho el año 2021 y 2022, cosa que yo le decía bien. Pero el punto es que ese cuadrilátero, dice cuadrilátero, pero ¿cuál? Puede ser cualquier cuadrilátero y nosotros estudiamos cuadriláteros, los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Entonces no podríamos decir, ese es un rectángulo, ¿no? Es la familia cuadrilátero, pero no sabemos cuál. En una de esas a lo mejor es un romboide. Puede ser, no lo sabemos. Entonces, por eso el camino de esa parte era no continuar por teorema de Pitágoras, porque yo algún momento también lo pensé así, pero me dejó esa inquietud, ¿cuál cuadrilátero? Ya, entonces, como dije, primero determiné el área de ese rectángulo, que sería 3 por 5 o 5 por 3, y eso nos da un total de 15 centímetros al cuadrado. Y ahora voy a determinar el área de cada uno de estos triangulitos de acá. Voy a vamos a ponerle área 1, área 2, área 3, área 4. Da exactamente lo mismo el orden, ¿ya? Entonces, el área 1 sería igual a la base, que es 1 por la altura, que es 2, dividido en 2. Simplificamos y eso me da 1 centímetro cuadrado. Perfecto. Después, el área del segundo sería la base, lo miro así girado, sería el 1 por la altura, que es 4, dividido en 2. Simplifico y me quedaría 2. Después, el área 3 sería igual a 1 por 2 dividido en 2, que simplificamos, eso me quedaría 1 también. Y el área 4, que sería igual a 1 por 4 dividido en 2. Chao, chao, simplificamos y quedaría 2 centímetros al cuadrado. Entonces podríamos decir que el área total de todo esto de acá, de todos los triangulitos, el área total de los triángulos, sería 6. ¿Cierto? Entonces, lo que me quedaría ahora por ver es cuál es el área de esta figura pintada, sombreada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? Podría restar y estoy listo. Por lo tanto, resto que el área sombreada sería igual a 15 menos el área de todos esos triángulos, obteniendo un total de 9 centímetros al cuadrado, siendo la alternativa D la
correcta. ¿Ya? Así que ahí tenemos listo nuestro ejercicio de la número 4. Muy bueno, sí, muy bueno. En ese tiempo fue un poco polémico, pero había que entender en sí, por eso yo no lo hice por Pitágoras. Número 5. Muy bueno también este. Auspicia Pedro Valdía. Dice, sea ABC un rectángulo y la semicircunferencia de C, ¿cuál es el perímetro de la figura sombría? Se nos preguntan eso de acá. Entonces acá, obviamente, si esto es 12, nosotros podríamos decir de manera inmediata que eso también es 12. La pregunta es, ¿esto que forma acá, aparte de, por definición, que eso era congruente con eso de acá, por el rectángulo, eso también a la vez es el diámetro? Entonces, si el diámetro es 12, yo podría decir que el radio va a ser igual a 6 y ese también va a ser igual a 6. O sea que el radio es 6. Entonces yo pienso en el aspecto de acá, si esto vale 6, acá ¿cuánto vale? 6 también. Porque esta es la semicircunferencia. Y si yo junto la circunferencia completa, va a formarme el diámetro que es 12. Por lo tanto, yo podría decir que esto es 6 y esto es 6 sin ningún problema. Ya, por ahora se nos hace todo muy sencillo. Si uno le cuesta verlo, ya, por eso ahí dibuje, ahí claramente va a ser igual a ese y por supuesto por definición va a ser igual a ese de acá. Si me preguntan a mí el perímetro, ¿qué es lo que me falta? Tengo ya que esto es 6 más 12 más 6. Me faltarían estas cualetitas que están acá, ¿o no? Eso de acá. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Que determine el perímetro de la semicircunferencia. Y ojo acá, porque la la circunferencia del perímetro es 2pi por r, ¿cierto? Pero como es semi, va a ser la mitad, o sea, va a estar dividida en 2. En otras palabras, lo que yo tengo que calcular simplemente es pi por r y obtengo lo que me solicita. En nuestro caso sería pi por r, o sea, 6pi. Y unidad de medida, bueno, centímetros. Entonces ahora yo tengo el perímetro total, ya donde la figura sombreada. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí, ahí. ¿Cuál va a ser? Sería igual a 6 más 12 más 6, ¿cierto? Y va más el perímetro de la semicircunferencia que nos dio 6pi. Entonces, al sumar eso de acá, 6 más 6 son 12, 24, más 6pi. Si usted se fija, obviamente eso en centímetros. Si usted se fija, la alternativa no sale. No sale y uno dice, pero qué raro, ¿faltará algo? Ah, es que a lo mejor está escrito de otra forma. Ahí le digo yo. Entonces, si se fija acá, yo veo aquí 6 por pi es 6pi, 6 por 3 18, eso no me sirve. 6 por pi es 6pi, 6 por 4 24. Esa es la que me sirve. Lo que estaba acá estaba factorizado. Entonces me quedaría eso, 4 más pi, o pi más 4, y eso en unidad de centímetro. Por lo tanto, tengo listo mi ejercicio, por lo tanto, podría decir que la alternativa correcta es la letra B. Ya, sí, es eso más que nada, gente. Es eso. No se complique, pero sí, recuerde lo que decía Bob Esponja, la imaginación. Sí, especialmente en geometría. Ya, vamos con la número 6, ya nos está quedando poquito ya, porque son 10, recuerden. En la figura junta el segmento AC vale 12, ya, y AO es 2 veces BP. Entonces aquí yo lo que me gustaría definir sea el segmento o el lado BP igual a X.
Por lo tanto, si este vale X, AO dice que 2 veces X. O sea, si se fija acá, estos son centro O y centro P de ambos, de estos semicírculos, ¿cierto? Entonces, si esto es, podríamos decir que eso es radio. Entonces, este también sería X. Y como la otra dice que es AO, es 2 veces X, o 2 por X, esto sería 2X, y esto sería 2X. Entonces yo podría identificar sin ningún problema cuánto vale X, ¿no? Sí, porque tendría 2X más 2X más X es igual a 12. Podría haberlo hecho de manera rápida, pero no importa. Entonces me quedaría 6X igual a 12, por lo tanto, el X es igual a 2. Entonces podríamos decir de manera inmediata que esto vale 4, esto vale 4, esto vale 2 y esto vale 2. Y 4 más 4 más 2 da un total de 12. Pero a mí me preguntan el área de estos semicírculos, o sea, el área 1, vamos a escribir acá, y el área 2. El área 1 correspondería a pi por r al cuadrado, pero, en la mitad, porque es un semicírculo, se dividido en dos. Si yo reemplazo eso, me quedaría 4 al cuadrado por pi dividido en 2, y eso es 16, pi dividido en 2, y eso es 8, ¿cierto? Centímetro al cuadrado. Yo siempre soy bien riguroso con la unidad de medida, ¿ya? Y el área 2, bueno, la misma idea, sería en este caso 2 al cuadrado por pi dividido en 2. Eso me da 4 al cuadrado, o sea, 4 por pi, perdón, dividido en 2, y eso es 2 pi en centímetro cuadrado. Me pregunta la suma de esas áreas, por lo tanto, la suma de ellas dos da un total de 10 pi centímetro cuadrado. Ya sé que mi alternativa correcta es la letra P. Sí, este ejercicio fue del DEN 2021, lo alcanzamos a hacer ahí con el chiquillo de esa generación, y me pareció bastante válido, interesante y sin ningún tanto problema. Vamos con la número 7. ¿Qué dice la número 7? En la figura, el triángulo ABC es equilátero de lado 6. Entonces este también vale 6 y este también vale 6. Y además el triángulo ADC es un rectángulo isósceles. Entonces podríamos decir que si es un rectángulo, claramente ahí no estará, pero es además isósceles. O sea que ese va a ser también congruente con ese que está acá. ¿Cuál es el área de ese cuadrilátero que está ahí A, B, C, D? O sea, de todo esto. Entonces se da cuenta que nosotros tenemos que identificar y sacar el área de estos dos triángulos respectivamente. Entonces, primero yo podría sacar el área del triángulo equilátero, ¿sí? De este de acá, y el área del triángulo equilátero era al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4, ¿no? Esa era el área del cuadrado, ¿no? El área del triángulo, perdón, equilátero, a cuadrado, raíz de 3 dividido en 4. Eso me quedaría un total de 36 por raíz de 3 dividido en 4, y eso es 9 raíz de 3, que se corresponde al triángulo equilátero. Perfecto. Pero ahora tengo que también sacar, vamos a ponerlo ahí, no se nos confunde, pero ahora tengo que también sacar el área de ese triángulo rectángulo isósceles. Por lo tanto, este si es isósceles, bueno, este le vamos a llamar A y este le vamos a llamar A también. Entonces voy a ver este de acá. ¿Y cómo lo puedo hacer? Por teorema de Pitágoras. Por teorema de Pitágoras, ¿ve que siempre nos apaña? Siempre nos sirve. Yo se le decía a todos los chiquillos del 2021, recuerdo. Y 2022 también.
a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que sea el cuadrado. Entonces me quedaría 2 veces a cuadrado es igual a 6 por 6, que es 36. Divido todo eso en 2, me quedaría a cuadrado es igual a 18. Determino la raíz cuadrada, pero yo sé que la raíz cuadrada de 18 no es una raíz exacta, pero sí la puedo descomponer. Y dos números que multiplicado me den 18 y que uno de ellos tenga raíz exacta es simplemente el 9 por 2. Y eso me quedaría como 3 raíz de 2, siendo el lado eh, de ese triángulo, rectángulo isósceles. Entonces, este de manera tiro inmediata es eso de acá, y este de acá sería el que está acá. Perfecto. Entonces, yo voy a determinar el área de eso, la base por la altura dividida en 2. Entonces lo voy a hacer en un ladito acá. El área de ese triángulo lo vamos a escribir así. Sería la base, 3 raíz de 2, por la altura, 3 raíz de 2, dividido en 2. Esto me quedaría 3 por 3 son 9. Raíz de 2 por raíz de 2 es la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. O sea, podría simplificar eso. Y me quedaría simplemente 9 es el área de ese triángulo, rectángulo, de ahí respectivamente. Entonces, a mí me preguntan por todo, la suma, como había dicho al principio. Por lo tanto, ya podría decir, vamos a ponerlo por acá, por lo tanto, el área total, o el área del cuadrilátero, sería 9 más 9 raíz de 3. Pero si se fija en las alternativas, nuevamente aparece que está factorizado. Entonces lo factorizamos todo eso por 9 y obtenemos 9 paréntesis 1 más raíz de 3 en centímetros al cuadrado. Busco mi alternativa correcta y mi alternativa correcta es la letra D. ¡Sí! Bien, bien. Sí, ese era el ejercicio del DENRE 2016, sí, pero que nos sirve todavía para ejercitar, y muy bueno este ejercicio, muy bueno. Yo recuerdo la pregunta toda la prueba también. Espero que lo haya entendido, de que todo vamos jugando, lo asociamos con lo que nosotros conocemos, con lo que nosotros sabemos de las propiedades. No, estamos bien de batería. Estamos medio bajo de batería. Número 8, vamos que quedan poquitos. Dice, el rombo de la figura tiene un perímetro de 20 centímetros y AC mide 8 centímetros. Y usted sabe que el rombo tiene todos sus lados iguales, ¿cierto? Congruentes. Entonces podríamos decir que 4A es igual a 20, por lo tanto, el A vale 5, ¿cierto? Entonces, si este vale 5, este vale 5, ¿ya? Y todos valen 5. Dice que el segmento AC vale 8. O sea, yo podría decir que eso vale 4 y 4, porque es la mitad, ¿cierto? Y obtendríamos ahí que el segmento AC sería el de la diagonal mayor. Vamos a ponerlo por acá. Diagonal mayor sería de 8. Pero a mí me falta encontrar la diagonal del menor, ¿cierto? Pero si encuentro por teorema de Pitágoras, podría decir de manera inmediata cuál es, ¿no? Porque esto es mi incógnita, no sé, cateto y la hipotenusa, 3, 4, 5, jaja. Por lo tanto, podría decir que eso vale 3 y 3, por lo tanto, la diagonal menor vale 6. Entonces, la fórmula del área de el rombo, ¿cuál era la fórmula del área del rombo? Era diagonal mayor, 8, por diagonal menor, 6, dividido todo eso en 2. Simplificamos eso y eso nos da un total, siempre se con ese, de 24 en unidad de medida de centímetro al cuadrado. Busco la alternativa correcta y la alternativa correcta, la letra C.
Vamos con las 9 y 10, son los dos últimos, y con eso estamos en la clase del día de hoy. Vamos que queda poco. Número 9. En la figura ABCD es un cuadrado. Ya, este ejercicio, sí, lo recuerdo. Hay gente que no lo vio en primera instancia. ABCD. ¿Sí? Entonces dice que es el punto medio del segmento del lado B y el AC es la diagonal del segmento que está acá y DE también es un segmento. ¿Cuál es el valor del perímetro de la figura achurada? Entonces lo que tiene que tener acá presente, que como es un cuadrado, yo sé que esto también es 4 y esto también sería 4. Como el E es el punto medio del segmento AB, podríamos decir el punto medio es la mitad, o sea que esto es 2 y esto también es 2, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que nos pide es el perímetro de la figura achurada, o sea, lo que está acá. Pero acá hay mucha gente que eso, con eso, bueno, el 4 lo tengo, eso y con eso. Acá hay mucha gente que no lo vio en primera instancia, pero lo que está escondido acá, y se lo voy a decir, ¿ya? Lo que está escondido es que aquí hay que usar el teorema de Pitágoras dos veces. Uno para acá y uno para acá. Si yo obtengo eso, voy a tener los laditos que me faltaban allá, el ladito de acá, el otro es 4 y el otro es 2, entonces simplemente voy a llegar y sumar. Esa era la pillería de este ejercicio que está acá y se puede hacer de manera mucho más rápida. Entonces, si yo lo separo ahí para que sea más visible, esto es 4, esto es 2, aquí vamos a poner la letra C, o una X, entonces ahí sería por teorema de Pitágoras, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a C al cuadrado. 16 más 4 es igual a C cuadrado, que eso es 20. La raíz de 20 no se puede, pero la puedo descomponer como 5 por 4 y eso es 2 raíz de 5 es igual a C. O sea que todo este ladito de acá vale 2 raíz de 5. Perfecto, tengo lo que necesitaba. Vamos a borrar un poquito para no confundir. ¿Cierto? Entonces, tengo ese pedacito de acá. Y ahora con el color azul, por ejemplo, voy a usar teorema de Pitágoras para acá. Nuevamente, donde esto es 4, eso es 4, y esto me quedaría una X, por ejemplo. Entonces, este sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a X cuadrado. Incluso podría economizar tiempo. Yo sé que esto es 16 más 16, 32. La raíz cuadrada de 32 no tiene ahí, pero sí lo puedo descomponer como 16 por 2 y eso es 4 raíz de 2. Podría haberme dado cuenta que como tienen los mismos lados, habla de un cuadrado, entonces simplemente la diagonal sería el lado por raíz de 2, que es lo que obtuvimos acá. Entonces, tenemos esto de acá, tenemos eso de acá y tenemos eso que escribimos acá. Entonces, simplemente sumamos y obtendríamos el perímetro de esa figura achurada. Por lo tanto, el perímetro sombreado, vamos a escribirle, sería 2 más 4 son 6, más 2 raíz de 5, más 4 raíz de 2. Si se fija, a ver, ¿sí o no? Sí. Si se fija acá, en la alternativa no aparece, pero la D es la correcta. ¿Por qué? Porque está factorizado. 2 por 3 son 6, 2 por 2 son 4 raíz de 2 y 2 por raíz de 5, 2 raíz de 5. Por lo tanto, podríamos decir que ahí está la alternativa correcta, que es la letra D, siendo esta la penúltima de los ejercicios propuestos. Y ahora sí, vamos con el último ejercicio del día de hoy, que la verdad para mí es muy bueno, porque se va jugando mucho, que es este que está acá. Dice, el área de los triángulos en vértice, con vértices en los puntos 3,4, menos 3, menos 1 y 1, menos 3 es. Y acá lo que tiene este ejercicio que se asocia con el
plano cartesiano. Entonces, si yo quiero el área de eso, bueno, hay gente que lo pensó en algún momento por sacar la distancia dada 2 puntos, pero aquí va a ser mucho más engorroso, más difícil. Entonces, podríamos sacar acá, la distancia acá, punto medio. Entonces, siento que vamos a demorarnos mucho ahí el ejercicio. Pero a la gente que lo notó, recuerdo yo, algunos que sí lo notarán en el 2021, vieron esto y dijeron, profe, pero mire, ¿qué pasaría si nosotros unimos todo eso de acá? Podemos determinar esa área de ese cuadrado o rectángulo, por ahora todavía no lo sabemos, y después de ahí restarle los triángulos que están acá, podríamos obtener este triangulito que está acá, que es en otras palabras, como que estuviéramos determinando el área de ese triángulo achurado, de ese triángulo pintado. Entonces, me parecía muy bien, yo le dije que lo vieran de ese aspecto. Pero necesitamos primero saber cuánto en cuánto nos estamos moviendo con cada uno de ellos. Aquí estoy en -1 y llego a 4, o sea, de acá a acá me moví 5 unidades, ¿cierto? Después, bueno, de acá, de -3 a 4 sería de 7, ¿cierto? 7, sí. Después de acá a acá, obviamente podríamos ponerlo de otro color para no confundir, sería solamente 2. Después de acá abajo, me estoy del -3 al 3, sería 6. ¿Sí? Y de acá a acá, del -3 al 1 sería 4. Y finalmente la otra sería de 2. Perfecto. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a sacar el área de ese rectángulo, que ya me di cuenta que es un rectángulo, que sería 4 más 2, 6. 6 por 7, base por la altura, y eso me da un total de 42, ¿cierto? Obviamente en unidad cuadrada. Y después ahora voy a sacar el área de este de acá. Por ejemplo, podríamos decir que este es área 1, área 2 y área 3, ¿cierto? El triangulito del área 1 va a ser igual a la base, que es 4, por la altura, que es 2, y lo voy a dividir en 2. Por lo tanto, al simplificar esto de acá, quedaría que eso es 4. El área del segundo triángulo, área del triángulo 2, si hay área del triángulo 1, área del triángulo 2, sería igual a base, que es 2, por la altura, que es 7, lo divido todo eso en 2. Simplificamos esto de acá y obtenemos un total de 7. Finalmente, el último, el área del triangulito del 3, sería igual a la base, si lo miro acá, o bueno, igual, sería 5 por 6, dividido en 2, simplificamos, me quedaría 3, y 3 por 5 es un total de 15. O sea que el área total de los triángulos sería igual a 4 más 7 son 11, más 15 da un total de 26. Por lo tanto, a mí lo que quería del principio encontrar era el área de ese triángulo, el área, podríamos decirle el área sombreada de ese triángulo, sería la resta de 42 menos 26, y eso da un total de 16 en unidad cuadrada, siendo esa la alternativa correcta, que es la letra A. Y con eso estaríamos listos con este ejercicio. La verdad es que al principio, claro, hay mucha gente que no lo vio. Yo estoy de acuerdo que algunos lo hicieron sacando la distancia de 2 puntos, sacaron la distancia de acá, sacaron la distancia de allá, después sacaron el punto medio, y justamente eso es lo que vamos a ver en la clase siguiente, que es de geometría analítica y plano cartesiano. Si bien no entra en la PAES, pero hay cosas que tienen que saberla, especialmente para área de perímetro y después para cuerpos geométricos, ¿ya?
Entonces ahí tendríamos listo mi ejercicio 10 y último, sí, el del día de hoy. Así que ahí estamos, gente. Como siempre, ahí atento a sus dudas, consultas, me avisan nomás, no hay ningún problema, pero tiene que usted ejercitar y seguir adelante, porque esto lo hacemos todos. Sí, corte fino y elegante. Sí. Ya, gente, que esté bien, cuídense, un abrazo enorme y nos vemos para la siguiente clase. Chau.